Elijah Carter cabalgaba despacio por la llanura del oeste porque ya no había razón para cabalgar rápido. Una vez había corrido contra el sol de regreso a una casita donde su esposa lo esperaba en el porche. La enfermedad se la había llevado a ella y a la casa, y la prisa se había escurrido de sus huesos. Entonces Lucy se detuvo sin que él tocara las riendas. Sus orejas se inclinaron hacia adelante y su cuerpo se tensó. Elijah sintió el cambio y supo que algo andaba mal. El aire se había vuelto quieto y pesado, y bajo el olor normal a caballo y tierra venía un leve y amargo aroma a madera quemada. Cuando pasó un bajo montículo de arbustos, vio el desastre extendido abajo. Un carro yacía roto en el suelo abierto, una rueda arrancada y las otras torcidas en ángulos agudos. La lona colgaba en largas tiras rasgadas, y baúles y cajas yacían abiertos, con ropa y cosas pequeñas esparcidas en el polvo. Alrededor del carro, hombres, mujeres y un cuerpo pequeño yacían donde habían caído, con extremidades torcidas y rostros apartados de la luz. Elijah no los contó porque los números no cambiarían lo que había pasado. El silencio profundo le decía suficiente. Quienquiera que hubiera atacado este carro había llegado con rabia y se había ido sin misericordia. Asaltantes, pensó, o hombres peores que asaltantes, del tipo que cabalgaban por el sonido del miedo en lugar del peso de las monedas. Se movió entre los cuerpos en pasos lentos y cuidadosos, más por respeto antiguo que por necesidad. Una mano pequeña asomaba de debajo de una manta rasgada, dedos apretados alrededor de un pedazo de listón, y un sombrero yacía boca abajo en la tierra con la copa rasgada por una bala. El aire aún llevaba el olor desvanecido a humo, pólvora y sangre. Elijah se arrodilló, no para rezar, sino para escuchar, porque escuchar era una cosa que aún tenía sentido. Por unos cuantos respiros, oyó solo el viento en la hierba y el leve crujido de una tabla rota. Entonces lo captó, un delgado y entrecortado tirón de aire. El sonido venía de detrás de una rueda de carro ennegrecida. Medio envuelta en una capa forrada de piel, una mujer yacía acurrucada de lado. Ceniza rayaba su rostro. Sangre seca marcaba una esquina de su boca, y el cabello oscuro yacía enredado en el polvo. Una mano desnuda se extendía hacia nada, dedos temblando lo suficiente para mostrar que la vida aún se aferraba. Elijah se inclinó cerca y sostuvo su palma cerca de su boca, y un leve calor rozó su piel. No era una niña de un carro de iglesia, sino una mujer adulta cerca de su propia edad, vestida en lo que alguna vez había sido tela fina con encaje en el cuello. Un guante aún cubría su mano derecha, sus botones pequeños opacos por el polvo, y su mano izquierda desnuda estaba raspada e hinchada como si hubiera peleado hasta que no pudo más. No preguntó quién era porque los muertos a su alrededor cargaban esa historia y no podían compartirla. Elijah deslizó sus brazos debajo de ella y la levantó, y se sintió demasiado ligera en su agarre, como si el duelo ya hubiera tomado la mayor parte de su peso. Su cabeza descansó contra su pecho y su aliento se movió contra su camisa en pequeños estallidos irregulares mientras la llevaba de regreso a Lucy. Montó con la mujer en sus brazos y Lucy resopló ante el olor a sangre pero no se apartó. El sol estaba cayendo ahora, extendiendo largas rayas rojas a través de la tierra mientras giraban hacia casa. Elijah no miró atrás al carro destruido porque había hecho todo lo que podía ahí. Su cabaña estaba a 5 millas al oeste, metida en una pequeña hondonada cerca de una línea de álamos. La había construido 3 años antes, después de que la enfermedad se llevara a su esposa y dejara sus días vacíos, clavando clavos en la madera solo para mantener sus manos en movimiento. El lugar tenía una estufa, una cama angosta, una mesa rústica, una silla y el tipo de silencio que resonaba en los oídos de un hombre. Elijah llevó a la mujer adentro y la acostó en su cama, donde su aliento se mantuvo delgado pero constante. Llenó un lavabo con agua, rasgó una camisa vieja en tiras y lavó el hollín y la sangre de su rostro y manos. Limpió el corte en su boca, envolvió sus dedos raspados en tela empapada con aceite simple, y vio moretones oscuros ya subiendo a lo largo de sus costillas y hombro. La noche se asentó sobre las colinas, mientras los grillos comenzaban su canción afuera, y un búho llamó una vez desde los álamos.
Adentro, la luz de la pequeña estufa brillaba suave contra las paredes de la cabaña y empujaba la oscuridad un poco. Ilaiche arrastró su silla al lado de la cama, se sentó y cruzó los brazos sobre su pecho. No planeaba dormir, y simplemente observó el subir y bajar de su respiración hasta que se sintió como el único reloj que importaba. La luz gris finalmente se filtró por la pequeña ventana, y el olor a aire frío y tierra húmeda se coló bajo la puerta. El cuello de Ilaiche dolía por la larga noche en la silla, pero no se movió hasta que vio los dedos de la mujer temblar contra la manta. Sus párpados revolotearon y se abrieron, y por un momento miró al techo, como si no supiera a qué mundo había regresado. Sus ojos se desviaron hacia la estufa, la mesa rústica, la silla solitaria, el pequeño dibujo de una mujer sonriente en el estante, y finalmente se posaron en él. Intentó empujarse hacia arriba. El dolor le atrapó las costillas, y aspiró un aliento agudo. Tranquila, dijo Ilaiche en un tono bajo y constante, estás a salvo aquí. Este es mi lugar. Sus labios se movieron, pero no salió sonido. Así que vertió agua en una taza de hojalata y la extendió hasta que sus manos temblorosas la tomaron con ambas palmas. Bebió en sorbos lentos y puso la taza en su regazo, luego lo miró como esperando oír que seguía. Él preguntó la primera pregunta que importaba. ¿Recuerdas tu nombre? Su mirada cayó al guante aún en su mano derecha, y su mandíbula se tensó. Cuando habló, su voz era suave pero constante mientras respondía, no lo sé. La mentira se asentó entre ellos como una tabla delgada sobre un hueco, y Ilaiche la oyó en el pequeño tropiezo de su aliento, y la vio en la forma en que sus dedos apretaban la manta. No la presionó porque los nombres cargaban historias, y algunas historias eran demasiado pesadas para levantarlas de golpe. Entonces esperaremos hasta que regrese, dijo. Y eso fue el fin de eso por ese día. Por los siguientes 2 días, la cabaña se mantuvo mayormente en silencio mientras ella dormía en largos periodos y despertaba solo para pequeños tazones de caldo y pedazos de pan. Una vez cerca del atardecer, él vio lágrimas deslizándose de las esquinas de sus ojos hacia su cabello mientras miraba al techo bajo con una mirada distante. No preguntó qué veía allá arriba, y ella no explicó. En la tercera mañana, Ilaiche entró de alimentar a los animales y sintió un yoult en su pecho cuando vio la cama vacía hasta que notó la puerta abierta en el leve charco de aire fresco. Ella estaba en el pequeño porche envuelta en uno de sus abrigos viejos, pies descalzos en las tablas desgastadas mientras la luz temprana lavaba la pradera y volvía la hierba húmeda en un brillo suave. «Te vas a resfriar», dijo Ilaiche mientras se paraba a su lado. Su voz salió ronca pero más fuerte que antes. Dijo que tenía que ver el cielo y tenía que saber que el mundo seguía girando. Él se paró hombro con ella, ojos en la lejanía. Ella levantó la vista hacia él, viéndolo realmente, y en sus ojos él vio un dolor profundo que no se desvanecería pronto y también una pequeña chispa terca que se negaba a morir. «No debería estar viva», dijo ella. «Tal vez», respondió él mientras observaba la hierba alta moverse en la brisa leve. «Pero lo estás». Ella volvió su rostro al terreno abierto y dijo que no sabía quién era ahora. Ilaiche dejó que el silencio se asentara entre ellos, luego le dijo que lo dejara venir cuando estuviera listo, porque no había prisa aquí. Se pararon ahí juntos, un viudo y una mujer sin nombre bajo un cielo tan amplio que hacía que la mayoría de los problemas se sintieran pequeños. Mientras en un poste de cerca, un cuervo solitario se elevó en el aire y batió sus alas a través del cielo que se iluminaba. Como si la tierra misma estuviera esperando ver qué podría crecer de este frágil comienzo. Si esta historia ya te está tocando el corazón, dime en los comentarios de dónde estás viendo y si alguna vez has pasado por algo similar. También, dime qué te gustaría que mejore en historias futuras. El siguiente tramo de día se movió lento pero seguro. Cada mañana, Ilaiche se levantaba antes del amanecer, alimentaba a los animales y checaba la cerca mientras el aire aún tenía el frío de la noche. La mujer que había llevado del carro destruido, despertaba después al sonido de sus botas y el suave raspado de hojalata. Se quedaba en la cama al principio, costillas doliendo, manos palpitando, envuelta en su vieja colcha, y lo observaba moverse por la pequeña habitación. Él llenaba la olla,
doblaba trapos, checaba el rifle, todo con manos firmes. Hablaba solo cuando era necesario, diciéndole cuándo beber, cuándo comer, cuándo descansar. Nunca la presionaba por un pasado que no estaba lista para compartir. En la tercera mañana, ella decidió que ya estaba harta de estar acostada, su pecho aún dolía, pero su cabeza se sentía clara. Balanceó sus pies al piso y se paró, dedos descalzos en las tablas frescas. La habitación se inclinó una vez, luego se estabilizó. Y Laiche se volvió de la estufa, la vio de pie y sacó la silla de la mesa. No le agarró el brazo. Solo dijo que podía sentarse ahí si estaba lista. Ella se sentó despacio, mandíbula apretada, pero orgullosa. Por primera vez, se enfrentaron a través de la mesa. Y Laiche vertió café diluido en una taza de hojalata, lo cortó con agua caliente y lo deslizó hacia ella. Vapor subió entre ellos. Ella envolvió ambas manos alrededor de la taza y dejó que el calor se filtrara en sus dedos adoloridos. El primer sorbo fue amargo pero limpio. Sabía a algo que pertenecía a los vivos. Comieron pan duro y carne seca en un silencio que no pellizcaba. Cuando él preguntó cómo se sentía el dolor, ella le dijo que ahora era sordo en lugar de salvaje. Él asintió y dijo que eso era lo suficientemente bueno por el día. Conforme los días pasaban, ella se empujaba un poco más lejos. Caminatas cortas de la cama a la puerta, puerta a la estufa, estufa de regreso a la silla. Y Laiche se quedaba lo suficientemente cerca para atraparla si caía, lo suficientemente lejos para dejarla caminar sola. Al final de la semana, podía pararse lo suficiente para ayudar. Pelaba papas en la mesa mientras Laiche partía madera afuera. Sus dedos moreteados eran torpes, y el cuchillo resbaló una vez, cortando su piel. Entró, puso un trapo limpio al lado de su mano, y dejó el cuchillo donde yacía. Las manos recuerdan trabajando, dijo. Ella presionó el trapo al corte y levantó el cuchillo de nuevo. Una tarde, él entró del establo y se detuvo en la puerta. La cabaña olía a levadura caliente y corteza marrón, un olor que no había conocido desde que su esposa vivía. En la mesa estaba un pan irregular, oscuro en los bordes y agrietado en la parte superior. Ella se paraba junto a la estufa con harina en las muñecas, observándolo, esperando juicio. Él se sentó, arrancó un pedazo y dio un mordisco lento. La corteza crujió bajo sus dientes, el interior pesado pero bueno. Le dijo que sabía bien. La línea tensa alrededor de su boca se aflojó. Esa noche comieron estofado de conejo y pan fresco, y la cabaña se sentía menos como un escondite y más como un hogar. La siguiente semana cabalgó al pueblo por harina, clavos y cuerda. Cuando regresó, un carrito prestado traqueteaba detrás de Lucy. Encima estaba un piano vertical viejo, marcado y opaco, teclas amarillas en los bordes. Ella salió al porche y miró como si viera un fantasma. Y Laiche dijo que el tendero no lo usaba y estaba contento de cambiarlo. Lo lucharon adentro de la cabaña y lo pusieron contra la pared lejana. La habitación se encogió, pero también se sintió más completa, como si alguna pieza de ella hubiera rodado de regreso a su lugar. Esa primera noche, solo limpió la tapa y descansó su mano ahí. La segunda noche, mientras el sol caía, y Laiche estaba a medio camino del establo cuando lo oyó. Notas delgadas y cuidadosas flotaron por la puerta abierta, lentas e irregulares, como alguien probando hielo en un arroyo congelado. Se quedó quieto y escuchó. La melodía era simple, pero cargaba más sentimiento que cualquier palabra que ella hubiera dicho hasta ahora. Cuando entró, ella terminó la línea y dejó que la última nota se desvaneciera. Sus hombros cayeron y algo de tensión dejó su rostro. Dijo que la música se sentía como aliento para ella y que sin ella se sentía medio viva. Y Laiche le dijo que a él le sonaba como si su corazón finalmente hubiera encontrado algo con que hablar. Más tarde esa noche, el fuego ardía abajo, lanzando luz suave sobre las paredes rústicas. Y Laiche se sentó en la mecedora junto a la ventana. Ella se sentó en el borde de la cama, manta drapeada alrededor, dedos trazando el borde de una taza de hojalata. Su voz fue callada cuando preguntó si había un nombre que quisiera que usara. No el atado al miedo y carros,
el que aún se sentía verdadero adentro. Por mucho tiempo, ella no dijo nada, y el único sonido era el lento tic de la estufa. Luego levantó la cabeza y encontró sus ojos. En una voz baja y constante, dijo que una vez en otra vida, la gente que realmente la conocía la había llamado Evelyn. Y Laiche habló de inmediato, firme y seguro. Le dijo que aquí en este pedazo de tierra solitaria, podía ser esa mujer de nuevo si lo elegía. Sin títulos, sin preguntas que no estuviera lista para responder. Solo un nombre dicho con respeto por primera vez desde que la había llevado de las cenizas. Evelyn sintió una delgada y constante línea de esperanza tensarse dentro de su pecho. No borraba el dolor o los muertos, pero le daba algo nuevo para responder cuando llegara la mañana. Los días que siguieron se extendieron lentos como hilo tirado entre manos firmes. La luz de la mañana se filtraba por las tablas del piso, y para cuando la primera banda de sol tocaba la estufa, y Laiche ya estaba afuera. Evelyn se despertaba al sonido de la puerta del establo, el golpe de un hacha, el suave murmullo de su voz hablando bajo a los caballos. No era ruido ocupado. Era el sonido de una vida que seguía moviéndose incluso después de que el corazón se hubiera roto. Su fuerza regresaba en pedazos pequeños. Una semana podía llegar de la cama a la silla sin sostenerse de la pared. La siguiente semana podía cargar 2 cubos de agua de la bomba, aunque tuviera que parar a la mitad y recuperar el aliento. Y Laiche nunca la apresuraba. Le mostraba dónde estaba apilada la leña, cómo le gustaba la madera partida, cuánto alimento echar para las gallinas. Luego se echaba atrás y la dejaba encontrar su propio ritmo. Empezó a cambiar el interior de la cabaña en formas calladas y tercas. Tela vieja de un baúl se convirtió en una cortina simple sobre la ventana, suavizando la luz dura. Frascos vacíos que alguna vez tuvieron clavos o botones ahora tenían flores silvestres que recogía cerca de la cerca. Pequeñas flores amarillas y moradas que se negaban a ser simples. Un pedazo de encaje chamuscado en un borde encontró su camino a la mesa bajo la lámpara. No hacía la cabaña elegante, pero la hacía de ellos. La mayoría de las tardes terminaban con ella en el piano. Al principio, las notas venían vacilantes como alguien aprendiendo a caminar después de demasiado tiempo en cama, pero cada noche se volvían más suaves, más profundas, más seguras. Y Laiche se sentaba cerca de la estufa, botas cruzadas, manos descansando en sus rodillas, y dejaba que la música se filtrara en las tablas rústicas y sus propios huesos cansados. No aplaudía cuando terminaba. Solo asentía y le decía que el lugar sonaba menos vacío ahora. Una tarde, ella barría cerca del hogar cuando la escoba golpeó algo escondido detrás de las piedras. Se agachó y sacó un libro delgado con bordes desgastados y una portada descolorida. Las páginas adentro estaban abarrotadas con líneas en francés, la tinta pálida pero aún legible. Y Laiche observó sus ojos cambiar mientras pasaba las páginas. Esa noche se sentó junto al fuego y leyó en voz alta, no para que él entendiera las palabras, sino por el sentir de ellas en el aire. El idioma se deslizaba de su lengua, suave y constante, bajo y musical. Y Laiche cerró los ojos y escuchó. No sabía qué decía, pero sentía el peso y el calor de ello. Cuando terminó una página, miró sobre la parte superior del libro. Él le dijo que no necesitaba saber el significado para sentir que importaba. Ella dijo que los poemas hablaban de anhelo y distancia, de pararse en una orilla y ver un barco desaparecer, y que de alguna manera encajaba en esta tierra más de lo que cualquiera esperaría. Unos días después, una tormenta rodó desde el oeste sin mucho aviso. Nubes se apilaron altas y oscuras. El viento se volvió agudo y el cielo se bajó sobre la pradera. Y Laiche checó las contraventanas y aseguró las puertas del establo mientras el trueno retumbaba como carros distantes a través del suelo abierto. Evelyn se paró cerca de la estufa, brazos envueltos alrededor de sí misma, ojos siguiendo cada destello de luz por la ventana. Cuando un trueno sacudió la cabaña, sus hombros se sacudieron fuerte. Y Laiche vio cómo sus manos se apretaban. Vio el pasado tocar su rostro. No dijo nada. Simplemente tomó un chal grueso de lana de su gancho y lo puso alrededor de sus hombros, metiéndolo cerca de su garganta.
Por un momento, sus dedos aferraron la lana como un salvavidas. Tomó un aliento y dijo muy suavemente que en otra vida había vivido cerca del mar, donde las tormentas chocaban contra muros de piedra y olas se rompían en pedazos en la orilla. Y Laiche dijo que nunca había visto el mar, solo un río que corría demasiado rápido para cruzarlo y una vez casi se lleva a su caballo. Dijo que las tormentas de la pradera se sentían como ese río arriba, salvajes y ruidosas y sin importar quién estuviera debajo. Ella giró la cabeza ante eso y le dio la sonrisa más tenue, del tipo que parpadea y luego decide quedarse. Mientras la tormenta pasaba, los días cayeron de nuevo en su ritmo lento. Evelyn horneaba más pan, aún irregular, aún demasiado oscuro en los bordes, pero cada pan mejor que el anterior. Y Laiche tallaba mangos nuevos para los cajones, los lijaba suaves, y observaba sus dedos probarlos con aprobación callada. Una tarde, ella se quitó su guante restante solitario y lo puso en la mesa, dejando su mano desnuda descansando al lado de la lámpara. Parecía nada, pero para Laiche se sentía como una puerta abriéndose sin una palabra. En una tarde clara, le preguntó si quería caminar al risco más allá del establo. Ella ató un chal alrededor de sus hombros y dijo que sí. Caminaron lado a lado por la suave subida, Bota susurrando por la hierba seca, el cielo arriba volviéndose de azul a un lavado de naranja y rosa. En la cima se detuvieron. Desde ahí la tierra rodaba en olas suaves hacia el horizonte. Sin cercas, sin pueblo, solo país abierto interminable. Evelyn se paró con las manos dobladas y dijo que la tierra se sentía tan amplia que casi la asustaba, como si pudiera tragársela entera si daba un paso equivocado. Y Laiche le dijo que la tierra no terminaba. No realmente. Pero un hombre o mujer no tenía que cargar todo. Dijo que aquí afuera no conquistabas el vacío. Lo dejabas vivir a tu lado hasta que se sentía menos como una amenaza y más como un vecino. Ella escuchó, ojos en la lejanía, y algo adentro de ella se asentó un poco. Dijo que había pasado la mayoría de su vida en habitaciones con paredes demasiado cercanas y techos demasiado bajos, y que este aire amplio dolía y sanaba al mismo tiempo. Mientras la última luz se desvanecía, giraron de regreso hacia la cabaña. Cerca de la puerta, Evelyn pausó y preguntó por qué había comprado el piano cuando harina y clavos hubieran sido suficientes. Y Laiche le dijo que en el primer día cuando yacía medio inconsciente en su cama, había observado su mano temblar en el aire como si presionara teclas invisibles. Dijo que sus dedos se habían movido como si estuvieran destinados a tocar algo que la recordara, y que quería devolverle eso si podía. Su garganta se apretó ante sus palabras. Esa noche cuando se sentó al piano, sus manos temblaron un poco, no de debilidad esta vez, sino de sentimiento. Tocó una melodía más suave que cualquiera que hubiera intentado antes, lenta y llena de pausas, como una oración dicha sin religión. Y Laiche se sentó en la mecedora, escuchando con toda su atención. Más tarde, cuando finalmente durmió, sus sueños fueron diferentes. No vio lona quemándose ni oyó disparos rasgando la noche. En cambio, vio cortinas de lino levantándose en un viento salado, manos jóvenes en teclas de marfil, y un hombre con ojos cansados que mostraba su cuidado más en lo que construía que en lo que decía. Cuando llegó la mañana, despertó con su corazón aún doliendo, pero por primera vez en mucho tiempo, el dolor no era solo por lo que había perdido. También era por lo que aún podría ser posible. Evelyn y Laiche se habían asentado en días que casi se sentían ordinarios. La mañana traía quehaceres y comida simple. La tarde traía canciones de piano, el bajo crepitar de la estufa, y plática callada que nunca empujaba demasiado. Sus miedos aún vivían dentro de ella, pero ya no gobernaban cada aliento. Podía caminar al risco sin temblar. Podía despertar de malos sueños y saber dónde estaba antes de que el pánico la atrapara. Una mañana fresca, se paró en la ventana con café en ambas manos. El cielo estaba claro y el aire agudo, y Laiche entró del patio y colgó su sombrero en su clavo. Observándolo moverse por la pequeña habitación. Sintió algo más cálido y pesado que simple seguridad. Le dijo que quería cabalgar al pueblo. Dijo que necesitaba harina y hilo y quería ver rostros que no fueran solo recuerdos de fuego y humo.
Cuando él preguntó si estaba segura, dijo que necesitaba descubrir si podía pararse sola en cualquier lugar además de esta cabaña. Él ensilló a Lucy y checó la cincha 2 veces. Le dijo que si algo en el pueblo se sentía mal, lo dejara y regresara directo porque nada ahí valía más que su paz. Ella prometió estar de regreso al mediodía, luego cabalgó a un paso cuidadoso. La tienda general estaba baja al borde del pueblo con un porche torcido y un letrero descolorido. Adentro, estantes tenían harina, café, tela, herramientas y frascos que atrapaban la luz. El aire olía a cuero y polvo, y nadie miró 2 veces al extraño que entró por la puerta. Por unos minutos, la falta de atención se sintió como un regalo. Una mujer pesaba azúcar. Un chico apilaba latas. 2 hombres hablaban cerca del fondo sobre ganado y cercas. Evelyn eligió harina, sal y un pequeño paquete de hilo, y sus hombros se aflojaron lentamente. Entonces la voz de un hombre cortó el ruido. Era aguda con sorpresa y moldeada por una educación del este. Dejó de hablar, la miró y palideció. Dijo que la conocía, y que allá en el este la gente la llamaba baronesa. La palabra la golpeó como viento frío. Arrastró habitaciones altas, ojos duros y años de ser tratada como algo para intercambiar, no a alguien para amar. Su mano se apretó en el saco de harina. Él se acercó más y bajó la voz. Dijo el viejo nombre de familia con el que había nacido y dijo que su tío había enviado escritores y cartas a través del país. Dijo que había sido prometida a un hombre de posición y que los planes se habían deshecho cuando desapareció. En unas cuantas oraciones, tiró cada milla que había viajado de regreso a esa tiendita. Evelyn levantó la barbilla y le dijo que ya no era esa mujer. Dijo que no era nadie para él y que debería dejarla ir. Él escudriñó su rostro y luego retrocedió como un hombre que había visto un fantasma rehusarse a seguir. Pagó con las monedas que Ilaiche le había dado, olvidó la mitad de las cosas que planeaba comprar y salió con el hilo aún aplastado en un puño. Su corazón latió todo el camino a casa. No era el viaje lo que la sacudía, sino la forma en que el pasado había alcanzado a través de la tierra e intentado reclamarla de nuevo. Ilaiche supo que algo andaba mal en el momento en que cabalgó al patio. La forma en que deslizó de la silla era demasiado prolija y rígida. Su rostro estaba calmado de la manera en que una puerta cerrada está calmada. Tomó las riendas de Lucy y no preguntó nada allá afuera. Ella se quedó en silencio hasta que estuvieron adentro con la puerta de la cabaña cerrada. Entonces se paró cerca de la estufa y dijo que alguien en el pueblo la había reconocido y dicho un título que había intentado enterrar. Él no la acorraló. Dijo solo que estaba escuchando. Así que le dio todo en palabras simples. Dijo que había nacido en dinero y un hombre que abría puertas. Cuando sus padres murieron, su tío tomó control y la prometió a un hombre que no amaba. Dijo que había sido tratada como una pieza en un tablero, movida para convenir a los planes de otros sin espacio para su propio corazón. Su voz tembló cuando dijo que había huido. Vendió joyas en secreto, compró pasaje bajo otro nombre y subió a un carro rumbo al oeste con un baúl pequeño y una delgada esperanza de que la tierra amplia escondería su pasado. El masacre había tomado a casi todos en ese camino, pero no había tomado la elección que hizo cuando huyó. Se volvió para enfrentarlo y dijo que nunca había querido engañarlo, solo mantenerlo a él y este lugar fuera del problema atado a su nombre. Preguntó si estaba enojado. Ilaiche respondió que no lo estaba, que esconderse no era lo mismo que mentir, y que cualquiera tenía derecho a guardar las partes de sí mismos que habían sido usadas y lastimadas. Evelyn sintió algo aflojarse dentro de su pecho. Lágrimas ardieron en sus ojos. Preguntó si podía verla como simplemente Evelyn, no como una baronesa fugitiva o una carga tomada por lástima. Ilaiche se acercó más, lo suficiente para que viera la amabilidad cansada en sus ojos. Le dijo que la había visto mucho antes de oír cualquier título. Vio a la mujer que quemaba pan pero intentaba de nuevo, que tocaba el piano como si vertiera su alma por sus manos, que despertaba temblando pero aún cargaba agua y aún caminaba al risco para enfrentar un cielo que la asustaba. Sus hombros se hundieron con alivio.
Lo que subió en su pecho no era la idea brillante de amor que había oído de niña. Era más callado y profundo, construido en madera partida, comida compartida y cuidado constante. Y la asustaba porque se sentía real. Esa noche, cuando el fuego ardía abajo y la cabaña se sentía callada, Evelyn se paró en la puerta de su pequeña habitación con las manos temblando a sus lados. Dijo que no quería dormir sola con el pasado presionando las cuatro paredes y no pedía nada más que un lugar para descansar donde no sintiera que podría desaparecer. Y Laiche se movió en la cama angosta. Ella se acostó a su lado, ambos de espaldas, sin tocarse, escuchando el viento moverse alrededor de la cabaña. En la oscuridad, dijo que estaba cansada de correr, y él respondió que mientras eligiera quedarse, este lugar sería de ella tanto como de él. Por primera vez desde el camino del carro, durmió toda la noche. Cuando el amanecer se filtró pálido por la pequeña ventana, Evelyn despertó con su cabeza girada hacia él, y supo que la verdad que había temido no lo había alejado. Lo había traído más cerca, atando a un viudo doliente y una baronesa fugitiva en algo nuevo que ninguno podía nombrar aún, pero ambos estaban listos para proteger. El año que siguió no se sintió como una leyenda. Se sintió como trabajo constante. Evelyn y Laiche despertaban con el sol. Ella iba a la bomba, mangas arremangadas, botas en la tierra húmeda. Él venía del establo con heno en su camisa y una sonrisa callada que ella esperaba cada mañana. Se movían alrededor del otro como gente que había compartido un techo por años. Ella cocinaba con manos seguras, rompiendo huevos y volteando pan de maíz. Él arreglaba cercas, remendaba bisagras y construía cosas pequeñas que hacían la vida más fácil. La cabaña, una vez solo de él, ahora claramente tenía las marcas de ambos. En las tardes se sentaban en el porche o junto al piano. A veces ella tocaba hasta que salían las estrellas. A veces se sentaban en silencio fácil, viendo el cielo desvanecerse de oro a oscuro. Una mañana brillante, el cielo se extendía claro y azul. Evelyn se paró en la bomba con agua fría en sus dedos. Y Laiche caminaba hacia ella con un atado de madera, observando cómo la luz atrapaba su cabello y sintiendo gracias de que estuviera ahí. Después del desayuno, la llevó al risco, su risco, bajo el álamo que vigilaba su tierra. Desde ahí, la pradera rodaba en largas olas. Estaban hablando del clima cuando vieron polvo levantándose en el este. Un jinete solitario venía hacia la cabaña, su caballo empujado fuerte. Y Laiche se quedó quieto. Evelyn sintió su pecho apretarse. Caminaron abajo del risco juntos y se detuvieron cerca del patio mientras el jinete bajaba de la silla. Su ropa era más fina que la mayoría de los hombres aquí usaban. Saludó a Laiche y dijo que venía por asuntos familiares. Su mirada encontró a Evelyn y se quedó ahí. Habló de una mujer desaparecida del este nacida en título y dinero que había huido de una vida arreglada. Dijo que su tío la quería de regreso a casa. Evelyn se paró al lado de Laiche, no detrás de él. Sus manos temblaron una vez, luego se estabilizaron. Le dijo al escritor que la mujer de la que hablaba ya no vivía. Ese nombre había sido una cadena, y lo había dejado cuando huyó. Aquí era solo Evelyn, y no sería llevada de regreso a una casa que nunca había visto su corazón. El escritor miró de ella a Laiche. Dijo, esta vida rústica desperdiciaba su posición, y que le debía a su gente más que una cabaña y un viudo. Laiche respondió que no les debía nada. Ya habían tomado. Ella había elegido esta vida, y cualquiera que viniera a arrastrarla tendría que pasar por el primero. El aire entre ellos se tensó. La mano del escritor cayó a su pistola, luego se alejó. Vio la línea de la cerca, el establo, el piano por la puerta, y la forma en que Evelyn se paraba como si la tierra misma la sostuviera firme. Dijo que reportaría que había sido encontrada y se rehusaba a regresar, y que otros podrían venir. Luego subió de nuevo a la silla y giró hacia el este. Polvo se levantó bajo los cascos del caballo y se desvaneció en la luz. Cuando se fue, las rodillas de Evelyn se debilitaron. Laiche extendió la mano, no agarrando, solo ofreciendo. Ella la tomó, y juntos caminaron de regreso al álamo.
En su sombra, ella cayó de rodillas y cavó en la tierra con sus dedos. De un bolsillo de su vestido, sacó un anillo de oro con una piedra azul pálida. La última cosa fina de su vieja vida. Lo había mantenido escondido en el fondo de una lata. Ahora lo puso en el pequeño agujero que había hecho y empujó la tierra de regreso hasta que el suelo quedó liso. Dijo que cualquier promesa o deber que ese anillo alguna vez cargara podía quedarse enterrado aquí. No quería pertenecer a un mundo que nunca la había tratado como persona. Quería ser solo Evelyn, la mujer que tocaba piano en una pequeña cabaña y caminaba estas colinas con el hombre a su lado. Y Laiche escuchó. No dio palabras grandiosas. Le dijo que en esta tierra su nombre significaba lo que ella eligiera que significara. Ya no estaba corriendo. Mientras él respirara, nadie la arrastraría de regreso a la vida de la que había escapado. Los días pasaron y no aparecieron más jinetes. Evelyn ya no observaba el este con temor. Lo observaba con ojos firmes, sabiendo que si el pasado venía de nuevo, la encontraría defendiendo su terreno. Una tarde suave, y Laiche caminó con ella al álamo una vez más. El aire era cálido, la luz baja. Se detuvo bajo las ramas y la enfrentó. Habló simple, diciendo que había pensado que su vida había terminado el día que enterró el anillo de su primera esposa aquí. Luego le dijo que había estado equivocado. Las lágrimas de Evelyn subieron y las dejó caer. Puso su mano contra su pecho y dijo que le había dado más que un techo. Le había dado un lugar donde podía respirar como ella misma. Bajo ese árbol se eligieron completamente con nada escondido y nada debido a nadie más. Se casaron ahí poco tiempo después. Ella usó un vestido simple que había cosido. Él usó su mejor camisa y las botas de su padre. No dijeron votos formales. Su promesa vivía en los días que ya habían caminado juntos. Esa noche en el porche se sentaron hombro con hombro y observaron la última luz hundirse detrás de las colinas distantes. Evelyn descansó su cabeza contra Laiche. Dijo que el pasado podría alcanzarlos de nuevo. Laiche respondió que si lo hacía, los encontraría viviendo su vida, no esperando ser reclamados. Las estrellas salieron sobre la pradera. La tierra yacía callada y abierta alrededor de ellos, no como una amenaza ahora, sino como un hogar. Un viudo doliente y una baronesa fugitiva se habían convertido en algo completamente diferente. Dos corazones que habían elegido quedarse y amar en un lugar que no les pedía nada más que eso que mantuvieran.